Bueno, y como lo decíamos, incertidumbre, impotencia ante situaciones que se repiten cada vez más seguido. Alejandro Chacón, un joven estudiante con toda una vida por delante, muere de un balazo en la nuca porque se sorprende ante una imprudencia en una de nuestras carreteras, y eso es equivalente a muerte en algunas ocasiones, como fue el caso de él. Y esto posiblemente lo harían muchos en circunstancias similares, es decir, un reclamo, pero ¿por qué termina en muerte? ¿Qué falta para frenar acciones de este tipo? Por otro lado, aumenta el número de armas registradas. ¿Qué significa esto? Nos acompaña Álvaro Fernández Escalante y el sociólogo también Carlos Chinchilla. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí con NS11 esta noche. Don Álvaro, iniciamos con usted porque hay un testimonio, hay dos testimonios en dos épocas diferentes, con varios años de diferencia. Hoy en día en su entorno familiar se enfrenta a una situación de violencia que los toca directamente. ¿Qué ha faltado? ¿Qué pasa? ¿Qué ha sobrado? Perdone. Bueno, ¿qué ha sobrado por el otro lado también? Realmente no son solo dos casos en que estuvo en juego la vida de una nieta mía, un balazo que le dieron debajo del pómulo, y a la otra que con un revólver en la cabeza le robaron su computadora, le robaron el celular, la amenazaron, llegó la pobre, es la novia del muchacho que murió, a la primera... De Alejandro Chacón, para aclararle también a los televidentes. La primera, que fue a la que le dieron el balazo en el pómulo, ya le habían robado su carrito al frente de la casa, nunca apareció nada, ni nadie se hizo responsable de nada. Hay o una ineptitud inexplicable, o tal vez no me atrevo a decir que hay algún entente, como dicen los franceses, de por medio. Pero es muy curioso, ¿no? Se roban un carro y se da toda la explicación a las autoridades competentes y no aparece absolutamente nada, ¿no? Después le sucede lo del asalto que le pegaron un balazo en la cara. Afortunadamente, por una milésima está viva, porque el médico que la estaba revisando cuando llegó herida estaba tomando las medidas con una enfermera y le dice: vea, menos de 1 milímetro, si le pega arriba del pómulo, la bala se va hacia el cerebro y la mata. Don José Carlos, don Álvaro habla de ineptitud de nuestras autoridades, sí. También, ¿qué opina usted? Yo pienso que es un problema de las autoridades, pero también de todos y todas nosotros. Pero la violencia comienza desde la casa, la violencia se reproduce en la escuela. La violencia es algo que está cada día más cercano a nosotros, máxime en un contexto donde hay drogas, donde hay acceso a armas, donde la sociedad moderna es súper tensional, donde las personas se enfrentan en la cotidianidad a una demanda de la sociedad de que seamos cada vez más eficientes, más eficaces, independientemente del costo de ello. Toda la gente anda tensa. Yo creo que hay un problema de ese tipo. Ahora, usted dice, y ciertamente la sociedad, todos somos responsables, pero también queda la sensación de que cuando decimos todos, es ninguno, es hacer también nada, y esa es también la preocupación hoy en día. Se diluyen las responsabilidades, y para enfrentar esto hay que tener claro el panorama, pero también claras las medidas. Yo quisiera aclarar, yo no me refería a que hay una ineptitud en términos de las funciones que normalmente debe cumplir una autoridad. Me refería al caso del vehículo ese porque uno denuncia los robos y nunca aparece nada. Pero yo creo que no es un problema. Puede haber 1000 policías más, 100.000 policías, lo que usted quiera. Es un problema, usted lo señaló muy bien, es un problema mucho más profundo. Es un problema que arranca en la educación, en el hogar fundamentalmente, después la primera enseñanza, esa forma en que se están desintegrando los hogares, el ejemplo que reciben los muchachos de las autoridades, eso que nosotros llamamos muy ligeramente corruptela, y se llama corrupción a su más alto nivel.
eso tiene que ser un medio no educativo en el peor de los sentidos para los niños, para los muchachos que están creciendo. En términos de medidas, José Carlos, ¿se están tomando las medidas apropiadas en este momento? ¿Se camina por lo menos a un cambio o estamos en punto muerto? Yo pienso que estamos demasiado lentos. La realidad es demasiado rápida para la lentitud en que reaccionamos como sociedad y como autoridades. De alguna manera, digamos, hay una deuda en este momento con el tema de la seguridad. Por supuesto que el Estado y el gobierno actual tiene una deuda. Es una deuda que tiene que saldar en conjunto con la sociedad. No puede ser que a estas alturas, por ejemplo, no se hayan resuelto temas básicos de seguridad, entre los cuales uno de los fundamentales es atacar, digamos, los grupos organizados, darle oportunidades a los que no tienen oportunidad, promover una eliminación sustancial de las armas de fuego, calificar radicalmente, digamos, el uso de armas como un atentado contra la ciudadanía. En eso se ha fallado, ¿verdad? Y la otra parte está en que, de alguna manera, hemos estado promoviendo la violencia como el mecanismo de solución de los conflictos. Es evidente que en ese contexto, las drogas, las armas y una cultura de violencia, lo que genera es una tragedia en la sociedad nuestra. Un arma es un enemigo, y siguiendo con lo que decía don José Carlos, un arma es un enemigo para su dueño, proverbio turco. Vemos que aquí aumenta el número de personas que registran armas, el número de armas, esas son las que están registradas, ¿verdad? Pero ¿qué estará pasando que no vemos? No, la delincuencia nunca registra armas, las compran en el mercado negro, o las armas que vienen de Nicaragua por toneladas. Yo he estado en la frontera y le ofrecen a uno subrepticiamente ametralladoras, lo que usted quiera, por precios visibles. Pero el arma, detrás del arma hay un individuo, y una cosa es un arma que tiene proyectiles que matan, y otra cosa es un individuo que oprime el gatillo consciente de que va a matar. Fíjese, el caso, voy a hacer a resumir el caso del novio de mi nieta. Una persona que persigue un vehículo disparándole casi si era un revólver, yo no sé si era un revólver o era una pistola automática, pero 5 balazos hasta que lo mató. Era evidente que lo que buscaba era matar. ¿Con qué propósito? Yo no sé, porque realmente a mí me da la impresión de que hay droga de por medio, de que hay una cierta casi locura en ese contexto de una acción de esta naturaleza. Pero el que mata es el individuo. Usted tiene un revólver y lo tiene registrado, y si a usted la asaltan, usted no tiene la habilidad de un cowboy del medio oeste que sacaba, jamás, terminan matándolo con la misma pistola suya, porque los que lo asaltan tienen metralletas, ahora es increíble. Yo tengo la impresión de que el hecho de que exista en la actualidad una serie de bandas organizadas, sí, eso está creando un clima de gran inseguridad. ¿Por qué? Yo creo que una buena parte de los asesinatos tienen que ver con las drogas, tienen que ver con las bandas organizadas, y de pronto estas personas, siendo parte de las bandas, se relacionan con las otras personas. Este puede ser un caso, una persona de estas en el lugar equivocado, hay un tipo acostumbrado a ser un gatillero, de pronto pasa este joven, le toca el pito, el otro exacerbado posiblemente por un estado psicotrópico alterado, cree que está en el escenario de su pandilla y de su mundo y actúa como tal. Ahora, este panorama que usted nos está dibujando y que es el que estamos viviendo nos refleja, bueno, que se nos fue de las manos esto. Está a punto de irse de las manos, por eso la ciudadanía tiene que actuar. Tenemos que exigirnos nosotros y nosotras mismos y al Estado a que actúe. Bueno, la denuncia es muy importante. Si en este país no denunciamos el tráfico de drogas, si no denunciamos... Pero hay miedo también. Claro, pero hay que hacerlo, digamos. De ahí la importancia de este programa y de otros. Hay que asumir la responsabilidad ciudadana y denunciar. Todavía la policía acá no es corrupta, todavía el OIJ es confiable, todavía los fiscales y los jueces son confiables, y hay que aprovechar esta coyuntura. Tenemos que denunciar lo que sepamos.
y las otras autoridades tienen que actuar en consecuencia. Don Álvaro. Hay organizaciones, yo durante muchos años hice con Camilo Rodríguez una serie de programas sobre temas que yo conocía a fondo y que cuando lo platicaba como que había cierto desconcierto. En una oportunidad un magistrado me dijo, eso crearía un estado paralelo. Y le dije, no, no es un estado paralelo, es un estado para gente inteligente. Los comunistas tienen un esquema que ellos le llaman la cartoteca, que es una organización, una estructura por cuadra, un individuo por cuadra, es decir, cubre 4 en una manzana, y la comunicación es hacia arriba. Ese individuo en esa cuadra conoce a todo el mundo y sabe anticiparse a una situación particular. Entonces hace la información vía correo griego, es decir, con una velocidad extraordinaria. Nosotros en una oportunidad tratamos de organizar algo parecido, pero con mapas y banderitas. Ahora con las computadoras usted organiza los barrios en horas. Si hay una intención verdadera de buscar una solución al problema. Lo más importante es la información que uno reciba antes de que suceda lo que ya tienen planificado hacer. Claro, hay muchos casos en que es un impronto. Ahí viene el caso de las drogas, del individuo que entra en una furia incontenible precisamente porque ha olido cocaína o porque ha tomado otro tipo de droga. O bien incluso que los barrios nuestros son diferentes ahora. Habría que contemplar también que toda esa radiografía de nuestras provincias, de nuestros barrios, es ahora diferente. Difícil saber muchas veces, porque hay muchos cambios, quiénes son los que viven. Es decir, ahí tendría que haber un compromiso, ¿verdad? Porque no es tampoco trasladarle toda la responsabilidad a las comunidades, porque también el papel lo tiene el Estado, ¿verdad? Los estudiantes son un medio extraordinario. El estudiante se preocupa por cooperar por razones obvias, está motivado por sus estudios, por avanzar en determinada carrera. Entonces, estos estudiantes no es manipularlos, es organizarlos para que en lugar de quemar llantas y levantar banderas idiotas, colaboren en sanear el ambiente. Y la otra dimensión del problema es no seguir creando individuos que podrían estar en disposición de suscribirse a ese tipo de prácticas sociales. Es decir, tenemos que actuar de manera muy clara, muy decidida, a darles oportunidades, a generar una cultura de paz, y en esto el Ministerio de Educación está lento. ¿Cuál es el llamado? Y ya para ir cerrando, ¿cuál es el llamado suyo? ¿Cuál es el llamado suyo, don Álvaro, aprovechando que ustedes están aquí y también aprovechando esa incertidumbre, esa zozobra que hay entre los costarricenses? A nivel individual, ¿qué podemos empezar a hacer? Y ya para cerrar. Dos cosas. A nivel individual hay que tener mucho cuidado porque no sabemos quién va delante de usted ni quién está atrás. Lo primero es eso, no provocar. Lo segundo es denunciar cuando tengamos información sobre algo que nos parece anómalo. Y lo tercero es un Estado más diligente y más creativo en la forma de formar a nuestros ciudadanos. Don Álvaro. Sí, no, yo creo que definitivamente los barrios deben cohesionarse, que se establezca una relación de amistad mucho más profunda. Muchos barrios, la persona que vive en una casa no sabe quién vive en la otra. Si se establece esa relación de amistad, de cooperación, se empieza a establecer una comunicación que es vital para enterarse de lo que está pasando. No digo con esto que esa sea la solución, no, yo creo que el problema es mucho más profundo, pero por algún lado hay que comenzar. Hay que empezar, hay que dar ese primer paso. Muchísimas gracias a ambos, a don José Carlos Chinchilla, sociólogo, a don Álvaro Fernández, economista, abogado, compañero de trabajo también. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche aquí.